vuela siempre más alto. La vida del venerable Enrique Llo. En una entrevista realizada a Elsa Llo de Canale por Form, Espacio de Cultura y Ciencia, les vamos a hacer escuchar algunos de los momentos de esta entrevista con la hija de Enrique Llo, Elsa Llo de Canale. Para los jóvenes. Y así entró la Marina, que tuvo casi 10 años, hasta los 25 años, pero él entre medio de los 20, ella se daba cuenta, leyendo un libro, que lo que decimos ahora es la doctrina social de la Iglesia, pero en ese momento se da cuenta del papel que podían hacer los empresarios. Él por su familia tenía muchos empresarios cercanos, o sea que conocía el tema y veía que el bien que se podía hacer a los otros, y se sintió como atraído por esa nueva vocación, porque él amaba a la Marina, dio todo, gracias a que estuvo en la Marina, hemos conservado 1500 cartas entre papá y mamá, cuando estaban de novios y cuando estaban recién casados. Y él decía todo, describía, le contaba cómo eran sus días, y le describía lo importante que era hacer las cosas bien, el trabajo bien hecho, y cómo se quejaba cuando alguno que no le entendía, y yo busqué hacerlo bien, ¿no? Así se instaló con la Marina. Y una de las cosas que, volviendo un poco también al tema, bueno, siempre se destacó mucho, tanto en el colegio, estuvo en el colegio de los... en el La Salle, claro. Sí, estuvo más o menos a partir de tercero o cuarto grado, estuvo hasta que, bueno, estaba en el cuadro de honor. Él estudiaba mucho, se preparaba mucho, mamá se burlaba un poquito porque decía que era malo para el dibujo y para la música. Esos son dones naturales que él tenía muchos otros, no dibujaba bien y era un poco desafinado. Pero todo lo que hacía buscaba hacerlo bien, leía mucho, con el afán, decía, de tratar de buscar cómo eran otras personas, tratar de entender mejor el mundo. Le gustaban mucho las biografías y él leía y decía, por más que sean personas increíbles las cosas que han hecho, pero ninguna se asemeja a lo que es leer el Evangelio, lo que era Jesús, ¿no? Él tenía una costumbre que marcaba todos los libros, hacía como unas marquitas en las partes, en párrafos que le parecían importantes. El único libro que no tocaba era el Evangelio o la Biblia, ¿no? Tenía que ser todo, era todo importante. Eso le dio mucha formación en sus épocas de navegante, cuando navegaban, por ahí tenían bastante tiempo libre porque había poca agua, entonces él se llevaba, no sé, 40, 50 libros para leer y después hacía fichas, iba anotando, después le comentaba a mamá, y este libro, me gusta que lo leas, así lo comentaba, o sea, era toda una persona, con todas las cosas que he leído, que he escuchado, tanta gente que lo ha conocido y que gracias a Dios dio su testimonio, es una persona ávida de saber, pero ese saber no para guardárselo a él, sino que para con eso poder hacer mejor el mundo, mejor las personas que estaban alrededor, comprender mejor. Y bueno, justamente eso, a ese punto iba Elsa, cuando él estaba en la Marina, los testimonios cuentan de que muchos de sus compañeros que tuvo que sufrir afrentas, vos ahora nos comentarás algo, pero a su vez las madres de sus compañeros decían que gracias a la intervención de Enrique, él les hizo como una catequesis, sus hijos mejoraron, conocieron más la fe o recibieron los sacramentos. Sí, él era consciente que él había recibido mucho en su vida. Estaba en una familia como que se quería, que le habían dado mucho, que había tenido buena educación, que seguía formándose. Y él quería eso mismo transmitirlo, no solo lo natural, sino que también lo espiritual. Entonces él juntaba marineros que querían, los preparaba para la primera comunión, le escribía a mamá, hoy comulgaron 3 más, ¿no? Y una tía mía también contaba que estaba
al lado de mamá, cuando mamá recibía una llamada por teléfono de papá y le decía, qué bien, bien Enrique, muy bien, sí. Y decía, ¿qué te decía que te ponías tan contenta? No, que se había confesado uno, que había ido a misa, ¿no? Buscaba ese, así, personalmente, de uno a uno, buscaba formar. Y lo que vos decís es así, hay también una carta de una persona que se nota muy sencilla, que le agradece el bien que le ha hecho a su hijo era un marinero. Después también la hija de un marinero también dice que su vida cambió, eran más o menos de la misma edad, o sea, papá tendría 18, 20 años, no es que era un hombre grande, ¿no? Era muy joven. Y dice que su vida cambió desde que lo conoció a papá, ¿no? Como que fue todo el matrimonio que hablaban también, querían a los que se estaban por casar, le daba mucha importancia a la formación del matrimonio y que le hablaba de los hijos que iban a tener, decía, no, a mí no me, cuando mamá esperaba a su primer hijo, a mí no me importa que sea varón o mujer, porque vamos a tener muchos. ¿Sí? Y de hecho fuimos 9, mamá perdió algunos también, pero él buscaba formar. Claro, y buscaba en todo la coherencia de vida, ¿no? Que eso es importante porque en el momento que estuvo en la Marina, también justamente por ser coherente con su fe, sufrió bastantes burlas. Sí. Más allá de este apostolado que pudo hacer, que como decía, se formaba y lo brindaba a sus compañeros, también recibió burlas de algunos de que, por ejemplo, que se arrodillaba, que eso creo que le quedó de tu mamá, no de su mamá, que le quedó lo de rezar las 3 Ave Marías, antes se arrodillaba al costado de su cama para rezar, o cuando hablaban temas que iban contra la castidad del matrimonio, es como que él se alejaba, entonces también tuvo que sufrir esa parte, ¿no? Por su coherencia. Sí, tuvo como algunos problemas que las mismas personas también, 40 años después, que estaban como dolidos de haber hecho doler en la adolescencia, lo que es bullying hoy, ¿no? Pero él, claro, estaban en un barco, muchísimas personas, hombres, como que todo se notaba, se veía. Él decía, así muy veladamente en sus cartas, comentaba como que él se da cuenta que su vida era diferente a la de los demás. Mientras otros dormían la siesta, jugaban a las cartas, él leía, o él hacía mucho ejercicio, le costaba, no tenía demasiada habilidad, entonces subía y bajaba por las velas, ¿no? Por los palos mayores, o no sé, porque subía las escaleras y volvía a bajar, corría de un lado para el otro, trotaba, hacía mucho ejercicio. Y él, esto mamá lo sabía, por supuesto que había recibido estas afrentas, pero no lo comentaba mucho, mamá lo comentó recién, de muy grande, cuando nosotros éramos grandes, pero él como que estaba arriba de eso, ¿no? Perdonaba, él se daba cuenta que otros no entendían porque no lo vivían, porque no habían recibido esa formación que él había recibido. Pero entonces estaba siempre buscando dar a los demás toda esa inmensidad que había recibido, esa fe tan grande que a los 20 años, él estando en Mar del Plata, en un club, él leyó, sacando un libro de la biblioteca, entonces dice que como que se dio cuenta que él tenía que ser santo, que tenía que cambiar, que no podía ser una persona vulgar, que tenía que ser con todo lo que tenía, y se empezó a poner metas. Entonces hay unos apuntes que se llaman peldaños del amor de Dios que él escribió. Entonces decía rezar el rosario, pero con atención, y tratar de ir a misa todos los días, que muchas veces no lo lograba cuando estaba embarcado, pero todo leer el Evangelio, pero pensando en lo que leo, no las cosas así nomás, sino que hacerlas a fondo. Sí. Y bueno, muchos de hecho lo reconocieron en la Marina cuando él renunció, tuvo que esperar un poco por motivos estratégicos, pero dice que 5 almirantes fueron a ver a su papá a decirle que lo convenzan que no se vaya a la Marina, porque se daban cuenta que era una persona diferente, una persona especial. Quizás ellos mismos habían tenido encontronazos con papá, pero veían que sumaba. Y voy a decir que él también se alejaba a veces de las conversaciones, pero él a veces, él escribía a mamá, él
provocaba conversaciones porque quería sacar temas que los tenía claros, ¿no? Disfrutaba, le gustaba escuchar buena música, le gustaba bailar con mamá, después estaban de novios, después de casados también. ¿Cómo se conocieron tus padres, Elsa? Se conocieron en una conferencia que un tío de mamá daba, ahí se conocieron y los presentó una tía abuela y después se dejaron de ver y después pasó el tiempo, claro, con esto de la marina, papá que se iba, volvía 15 días, pasaban 2 meses, no volvía, pero bueno, se encontraron, se volvieron a encontrar. Y papá tenía escritos también, ¿no? Que decía, bueno, entre todas, comentaba un poco de las chicas, o sea, él iba viendo, iba buscando con su, era muy racional, ¿no? Iba mirando y decía, pero hay una que sobresale, ya estaba ahí, por su belleza, por su inteligencia, por su capacidad de conocer las cosas. Y fue impresionante con las cartas, vemos que como que se pusieron de novios y ya estaban hablando del casamiento, hablaban de los pancracios. Pancracio era el nombre que le daban a los hijos que iban a tener. Entonces hablaban los pancracios. Y decía, ojalá leía un libro y decía, un libro sobre hormigas y abejas, porque tenía muchos intereses. Y decía, bueno, esto yo no conozco tanto de este tema, pero ojalá que a alguno de nuestros chicos les guste esto, ¿no? O sea, ella pensaba, y lo que nos llamó mucho la atención con las cartas es que todos esos proyectos de vida que tenían con mi mamá, que muchos trataron de llevarlos a la práctica, ¿no? O sea que nosotros lo pudimos ver. Porque recientemente, comentamos hacia el público, se editó un libro, la hija de Sara editó un libro con todas estas cartas que pudieron recopilar de la Marina y de otras que tenían guardadas. Sí, con algunas, porque eran algunos párrafos, porque 1500 es demasiado, algunos párrafos y sacados más o menos por tema. Se llama Enrique y Cecilia. Cartas de amor. Ese libro está hoy en día disponible y donde se puede ver todo esto que está comentando Elsa, y son muy lindas también para conocer la profundidad del pensamiento que tenía tu papá. Sí, el pensamiento, del cariño, de cómo buscaban el matrimonio, el darse, la entrega. Yo muchas veces cuando algunos sacerdotes tienen este libro, yo digo que este libro está buenísimo para preparar a novios, porque es como que, no sé, que se piensa un poco del matrimonio muy cada vez más a la ligera, que se casa, y entonces allí habla también de ese amor profundo, ¿no? Ese amor profundo que tiene que darse, entregarse al otro. Porque además, bueno, tu papá tenía un hermano y tu mamá era hija única. Sí. Entonces ellos se casaron con este anhelo, como venían, digamos, solamente era único y un hermano, entonces un anhelo de formar una familia numerosa. Ese era el anhelo, el deseo que ellos tenían, ¿no? Los que Dios quiera. Claro, los que Dios quiera. Y además, bueno, como comentabas, cuando comenzó enseguida quisieron casarse, pero tu abuelo fue el que dijo que no, esperen un momento. Sí, no, como los 6 meses ya se querían casar. Porque en esa época se era mayor de edad a los 22 años. Entonces, y ellos ya querían casarse. Y los 2 suegros, porque ahí se portaban como suegros, querían a sus respectivos hijos políticos, pero claro, pedían chicos, por supuesto, pero tenían una madurez muy impresionante, quizá la vida que habían tenido eso es lo que nosotros pensamos, los había hecho también madurar temprano. ¿Y cuáles son los recuerdos así que vos tenés respecto a la educación de tu papá, con respecto a ustedes, cómo se preocupaba por cada uno de ustedes en la educación? Sí, porque papá trabajaba mucho, la verdad, pero llegaba a casa y es como que estaba dedicado a nosotros y a mamá, mejor dicho, a mamá y a nosotros. O sea, él veía cómo estaba mamá, a veces mamá estaba un poco nerviosa, no sé por qué, con los nueve, no siempre la portábamos tan bien. Entonces llegaba papá y es como que las aguas se calmaban, ¿no? Pero él se ocupaba. Por ejemplo, había peleas, 2 o 3, que quizás en general eran 2, pero a veces 3, y entonces él
quería que se calmen, pero que las cosas se aclaren. Entonces, a ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué los llevó a estar tan enojados? Uno porque el otro lo peleó, el otro siempre es culpa del otro, ¿no es cierto? Siempre ha pasado eso en las familias. Pero él buscaba una paz, pero una paz basada en la verdad, en la razón, no acá no pasó nada. Y se preocupaba mucho y miraba mucho y nos corregía. Pero era una persona que, quizás yo les estoy diciendo esto, no es que estaba mirando así, que hacía cada hora controladora. Nos daba mucha libertad, pero yo me acuerdo que a mí me preguntaba una vez una cosa y yo medio quería zafar, no le contestaba medio por aquí, por allá, y se ve que no le cerraba, me volvía a preguntar. Entonces, si yo seguía zafando, entonces por ahí me dijo: Elsa, no solo hay que ser buena, hay que parecer buena. Pero era bueno, yo le estaba mintiendo, ¿no? También yo lo ayudé a llegar al cielo con mis mentiras y desobediencias y peleas. Pero bueno, pero él como que disfrutaba también estar con nosotros, él disfrutaba estar con amigos, como que disfrutaba la vida, disfrutaba la puesta del sol, disfrutaba paisaje, disfrutaba cuando podía viajar, cuando nacía un chico, cuando nacía un hijo. Era una persona que estaba contento en la vida. Uno sabe, yo lo supe de grande, por supuesto, la cantidad de problemas que tenía la Fabi, pero estaba pendiente de mamá, cómo la quería a mamá, cómo la cuidaba, cómo, él vivía eso de la entrega en el matrimonio, estaba pendiente de ella, que no tuviera frío, que tuviera una silla, que estaba cansada, pobre Cecilia, que se sentía mal en los embarazos. Viajaba, porque a veces tenía que viajar por negocios, muchas veces viajaba con mamá, muchas veces viajaba solo, y cuando nos escribía decía: ¿le ayudaste a mamá? Ayudarla a mamá, es una cosa pendiente, ayudarla con los chicos, con las hermanitas, ¿no? Yo soy la cuarta, mis hermanos menores, pendiente que hiciéramos servicios en casa, entre todos, que no nos sintiéramos personas que estuviéramos servidos, ¿no? Eso estaba en la educación, no sé, hasta cómo pasar las hojas de los libros, era como que era cuidadoso, pero todo lo decía así, sin pontificar, sin estar desde ahí arriba diciendo: acá se hacen las cosas como yo digo. No, nos explicaba por qué convenía esto, este hermano está enfermo, hay que cuidar, estén especialmente atentos, jugar con ella, jugar con él, ¿no? O sea, pendientes de nosotros, que seamos personas formadas, que no seamos personas malcriadas, que no seamos personas que miremos de arriba a otros, que estuviéramos muy preocupados también con los problemas sociales, nos hacía ver cuando pasábamos por villas, no es que fuéramos con ellos, con él a villas, pero nos hablaba mucho del tema de las personas tan necesitadas, para que nosotros no estuviéramos creciendo en una burbuja. En nuestra casa no había lujo, pero sí teníamos todo lo necesario. Papá trabajaba y trabajaba mucho y trabajaba bien. Teníamos las cosas necesarias como para que una familia numerosa esté tranquila y bien, pero no quería nada que no fuera de más. Mamá también le había regalado sus suegros cuando se casaron unos aros, pulseros, collares muy importantes, y papá le pedía que no se los ponga, porque le parecía que era, no es que tenga que ser eso, pero parecía que era mucho, le parecía que teníamos que ser austeros, él era austero y teníamos lo necesario, vivíamos cómodamente, teníamos una casa para ir los fines de semana, un lindo apartamento, una casa en la playa, o sea, teníamos donde veranear, pero quería que fuéramos así normales, las marcas de zapatos, en esa época no eran zapatillas o marcas de lápices, que yo siempre miraba que había otros que tenían en mi clase, nunca tuvimos de eso, no necesitábamos, la verdad, pero bueno, como que no creáramos necesidades. El auto me lo hizo notar, ¿sabe? Muy grande.
tuvimos después 2 autos, pero ese auto era un auto muy común, que papá podría haber tenido un auto mejor siendo director de esa empresa tan grande, de otras empresas, ¿no? Bueno, así sin embargo, tenían una rastrojera, me habías comentado. Sí, una estanciera que amuchados que habíamos todos. Tenía una parte de atrás, que era la carrera, que ahí iría Gabriel. Pero, bueno, sí. ¿Y cómo se vivía la fe, digamos, en familia, al tener tantos chicos y todos cómo trataban tus papás, o especialmente, bueno, sí, los dos, de inculcarles la fe a ustedes? Sí, yo vivía de una manera natural su fe. Pero en un momento dado se hicieron unos arreglos en casa, teníamos grandes bibliotecas, y en el lugar importante del living teníamos un cuadro de la Virgen. Entonces ahí todos los días, antes de ir al colegio, nos arrodillaban, rezábamos un bendita sea tu pureza, alguna Ave María, alguna cosa así rápida como son cuando tienen que ir los chicos al colegio, y salíamos corriendo, cada cuadra, varón, mujeres, bueno. Y después ya en la noche también ahí, en ese mismo living, delante de esa imagen, él siempre de rodillas, todos rezábamos el rosario. Yo siempre me pregunto cómo haría, porque ya mis hermanos más grandes tenían 17, casi 18, 16, 15, ya eran adolescentes, y los adolescentes también, todos juntados, los más chiquitos, nos hacían rezar Ave Marías, algunos una decena, ella, papá, otra decena mamá, y después los más grandes también, y después 5 Ave Marías, después 3 Ave Marías, y después el más chiquito iba repitiendo una Ave María. Como que nos hacía rezar a cada uno. En la mesa también era como que nos bendecía, bendecía la comida. Cuando nos íbamos a dormir, que Dios te bendiga, una cruz en la frente a cada uno. Él iba a misa tempranito a las 7 de la mañana, después volvía, tomaba el desayuno con nosotros, y ya cuando yo era chica nos llevaba al colegio, ya después ya se ve que por sus actividades ya no pudo, pero todo era natural, como que no era, a nosotros nos parecía comunes, porque habíamos nacido. Y después un recuerdo muy lindo en la entrevista que le hice a Sara, contaba ella que cuando iban a misa al Pilar, ustedes, a la Basílica acá al Pilar, que después de comulgar los agarraba a todos como una gallina, por decirlo de alguna manera, y rezaban el alma de Cristo o algo, y bueno, que era muy lindo ese momento. De hecho, como que Sara como que se emocionaba mucho cuando recordaba ese momento que después de comulgar su papá los agarraba a todos y rezaban. Sí, las hacían, había dos oraciones, una era el alma de Cristo, que es más conocida, la otra no es tan conocida ahora, pero hacía como que nosotros le habláramos a Jesús. Él ponía palabras en su boca como que fuera nuestra conversación, que nos diéramos cuenta de ese momento, que era el momento que lo habíamos recibido realmente a Jesús en nuestra alma. Después también como se preocupaba también por la confesión, si tenía el sacerdote confesando. Había una vez que se me ocurrió un año falsificar firmas, me explicó lo grave que era eso, que era horrible. A mí me parecía que lo malo era no estudiar, pero él me explicó que lo malo era falsificar firmas. Y después al domingo siguiente, del boletín, ¿no? Al domingo siguiente me invitó a que fuera a confesarme, que tenía que confesarme, ¿no? O sea, él cerraba el ciclo, no se olvidaba. No se olvidaba, no en cuanto a enojo, sino que al perdón, al mejorar, al crecer en la fe como persona. Por supuesto que hay mucho más sobre esta entrevista que le realizaron a la hija de Enrique, a Elsa. Una entrevista muy rica porque cada hijo de Enrique cuenta desde su mirada, desde su perspectiva, desde sus vivencias, lo que amaba y lo que le llamaba la atención de su papá, ¿no? Qué lindo todo lo que nos contó Elsa. Les prometo que el próximo programa continuamos escuchando más a Elsa Yo de Canale. Manden mensajes. El próximo programa prometo leerles todos los mensajes que nos van enviando. Nos encontramos la próxima semana en Enrique Yo Camino a la Santidad.